Bueno, ahora lo que vamos a ver es el equilibrio de ionización del agua. O sea, vamos a ver el equilibrio de ionización del agua. Y esto sí es re importante, ¿está bien? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de electrolitos, hablamos de sustancias que interaccionando se disocian con el agua. El agua, si nosotros hacemos la ecuación del agua, decimos que el agua se disocia en protones más oxídrilos. Este es el equilibrio de disociación del agua. Pero ¿qué pasa? El agua en la naturaleza tiene uniones puente-hidrógeno. No sé si ustedes se acuerdan de que yo les decía que entre una molécula de agua y la otra hay uniones puente-hidrógeno. Eso significa que las uniones múltiples hacen que el agua nunca esté sola. O sea que el mínimo de la molécula de agua va a ser de a 2 aguas. ¿Está bien? Para hacer un equilibrio de disociación con 2 aguas, el oxidrilo va a estar siempre, pero en vez de hidrógeno vamos a poner el ion hidronio, que es una molécula de agua con un hidrógeno pegado. Estos dos significan lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que si en un texto yo veo protones, hidrógenos o hidronio, es lo mismo. ¿Está bien? Ustedes se fijaron en el apunte que existe una K de disociación del agua, que sería hidrógeno por oxidrilo dividido la concentración de agua. O acá sería hidronio por oxidrilo y dividido la concentración de agua al cuadrado. Y que esa K de disociación en el orden de 10 a la menos 16. Eso implica que al tener una K tan baja con el orden de 10 a la menos 16, el agua es un electrolito débil. Y no puede ser de otra manera. ¿Por qué? Porque sabemos que el agua, el oxígeno y el hidrógeno son dos no metales distintos. O sea que la unión es una unión covalente. O sea, no es un compuesto iónico. Pero sin embargo el agua es el solvente universal. ¿Por qué? Por esta capacidad de ionizarse e interaccionar con los componentes iónicos, por ejemplo. Se crea una K disociación especial que se denomina K-Water. O sea, en vez de hablar de la K de disociación del agua, le ponemos un KW, que es la K-Water. Para ambos va a ser la concentración de protones por la concentración de oxidrilos, nada más, como si fuera una KPS de productos solubles. O sea, la K-Water va a ser la concentración de hidrógeno por la concentración de oxidrilos. Y en este caso va a ser la concentración de hidronio por la concentración de oxidrilos. También la K-Water va a tener un valor pequeño, de 10 a la menos 14. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que también está expresando que el agua es un electrolito débil. ¿Qué podemos decir del agua? Lo que podemos decir del agua es que cuando se disocia en hidrógenos más oxidrilos. Pero que además la cantidad de hidrógenos siempre es la misma, ¿sí? Es 1 por 10 a la menos 7, y la cantidad de oxidrilo es siempre la misma, 1 por 10 a la menos 7. Por eso 1 por 10 a la menos 7 por 1 por 10 a la menos 7 nos da 1 por 10 a la menos 14. O sea que el agua pura se disocia de tal manera que la cantidad de hidrógenos es igual a la cantidad de oxidrilos. Tomando esto y sabiendo que este valor nunca varía, yo podría despejar de esa fórmula los hidrógenos para poder calcularlos o los oxidrilos para poder calcularlos. ¿Qué significa? Si K-Water es igual a la concentración de hidrógenos por la concentración de oxidrilos, si yo despejo los hidrógenos, ¿qué va a pasar? Los oxidrilos que están multiplicando pasan dividiendo. O sea que los hidrógenos va a ser K-Water sobre la concentración de oxidrilos. Fíjense. ¿Lo ven ahí? Lo mismo sería con la concentración de oxidrilos. Si yo dejo los oxidrilos, va a ser igual a K-Water sobre la concentración de protones. ¿Qué significa esto? Si yo, este valor, fíjense, la K-Water es esto por esto. Si yo aumento esto, esto tiene que disminuir, de manera tal que el producto me dé siempre el mismo valor, que es 1 por 10 a la menos 14. ¿Entendido? Las constantes no se modifican lo que incorpora en los productos la constante. ¿Cómo averiguo la concentración de hidrógenos? K-Water sobre oxidrilos. ¿Cómo averiguo la concentración de oxidrilos? K-Water sobre protones o sobre hidrógenos.
De todo esto surge un concepto muy, pero muy, muy importante, que es el concepto de pH, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, habíamos dicho entonces, que la K-Water era igual a hidrógenos por oxidrilo, o protones por oxidrilos. Que despejábamos protones y nos daba K-Water sobre oxidrilo, y despejábamos oxidrilo y nos daba K-Water sobre protones. Nosotros tenemos que saber el concepto de pH. P significa, significa menos el logaritmo de. ¿Qué significa? P fibra menos el logaritmo de la fibra. P capuchón menos el logaritmo del capuchón. pH es menos el logaritmo de la concentración de hidrógenos. pOH es menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos. pK-Water es menos el logaritmo del K-Water. ¿Está bien? pH menos el logaritmo de hidrógenos. pOH menos el logaritmo de oxidrilos. pK-Water menos el logaritmo de la K-Water. Así como nosotros decimos que el K-Water es igual a protones por oxidrilos, también podemos decir que el pK-Water es igual al pH más el pOH. ¿Está bien? Eso significa que si quiero despejar el pH, va a ser el pK-Water menos el pOH. Y si quiero despejar el pOH, va a ser el pK-Water menos el pH. Así como el K-Water es 1 por 10 a la menos 14, el valor, el pK-Water es 14. Ya estaba por poner otra cosa. El pK-Water es 14. Así como, cuando este es 1 por 10 a la menos 7, los hidrógenos, el pH es 7. Cuando este es 1 por 10 a la menos 7, el pOH es 7. El concepto de pH, o sea, no es que existe solamente el pH, existe el pH, el pK-Water, el pOH, pero nosotros medimos la asicidad o la basicidad de una solución con el pH. ¿Entendido? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener pHs que van a ir de 0 hasta 14. El 7 va a ser el neutro. ¿Está bien? El 7 va a ser el neutro. De 0 a 7 van a ser los pHs ácidos. Y de 7 a 14 van a ser los pHs básicos. O sea, mientras más pequeño sea el pH, mientras más pequeños sea el pH, más fuerte es el ácido. ¿Está bien? Mientras más alto sea el pH, más fuerte es la base. ¿Está? Si nosotros tenemos un pH de 6,8, tiende a la neutralidad. Si tenemos un pH de 7,2, tiende a la neutralidad. Si tenemos un pH de 2, es muy ácido. Y si tenemos un pH de 9, 10, 11, 12, es muy básico. ¿Entendido? Entonces, un ácido fuerte como el clorhídrico va a bajar mucho el pH. Un ácido débil como el acético lo va a bajar, pero no tanto como el ácido clorhídrico. Una base fuerte como el hidróxido de sodio lo va a aumentar mucho. Una base débil como el hidróxido de amonio o el amoníaco lo va a aumentar levemente. Esa es la concepción. Ahora, ¿qué nos tiene que quedar de esto? Primero, el equilibrio de la ionización del agua, ¿qué nos aporta? Esta fórmula, K-Water, protones por oxidrilo. Primero, que el K-Water es 1 por 10 a la menos 14. Después que hay otra fórmula que dice hidrógenos K-Water sobre oxidrilos. Oxidrilos K-Water sobre hidrógenos. 3 fórmulas, ¿no? Esas 3 fórmulas las vamos a usar en todos. Y luego, pK-Water, pH más pOH. pH, pK-Water menos pOH. pOH, pK-Water menos pH. Y después estas 2 fórmulas que también las vamos a usar. Si yo tengo la concentración de hidrógenos, puedo sacar el pH como menos el logaritmo de la concentración de hidrógenos. Si tengo la concentración de oxidrilos, el pOH va a ser como menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos.
para esto y para todo lo que vamos a ver, tenemos que usar la calculadora científica. Entonces vamos a usar esta fórmula, vamos a usar esta fórmula, va a ser esta fórmula, esta fórmula, esta fórmula, esta fórmula. Pero a veces vamos a usar alguna de estas dos. Porque, por ejemplo, queremos calcular el pH y tenemos el pOH, hacemos 14 menos ese valor y nos va a dar el pH. Alternativamente, cuando las necesitemos, las vamos a poder utilizar. Bueno, ahora vamos a ver cómo se plantean las disociaciones y el cálculo en un ácido fuerte, en un ácido débil, en una base fuerte y en una base débil.